Muy buenas a todos, muy buenos días, muy buenas tardes, depende de cuándo lo veamos. ¿Cómo estás, Lara? Hola, tesoro. Pues mira, te lo voy a decir sin palabras. Me encanta. ¿Qué te parece cómo estoy? Eso no será un mensaje subliminal para lo que nos viene ahora, ¿no? No, yo diría que sí, diría que sí. Pues efectivamente, vamos a continuar con nuestra saga de las emociones. En este caso vamos a hablar de miedo. Os recordamos que en el vídeo anterior ya estuvimos hablando de la sorpresa y de la alegría. Así que nada, comenzamos con esta dimensión emocional dentro del autoconocimiento, hablando del miedo. Y para ello va a empezar nuestra querida Lara contándonos qué es el miedo. Pues sí, vamos a arrancar con esta nueva emoción. Y bueno, lo primero que os quiero decir es que la emoción de miedo se dice que es la emoción más estudiada y más investigada. Tendemos a buscar siempre soluciones a aquellas cosas que nos son más desagradables y yo creo que ese es el motivo de que se haya dedicado mucha investigación a esta emoción. Es una emoción que se produce cuando sucede un peligro que es presente e inminente y que puede ser físico o puede ser psicológico. Tiene un valor de supervivencia, yo creo que estaréis todos de acuerdo, que clarísimo, y es que lo que se pretende es que el organismo se aleje de ese peligro. Los estímulos que pueden desencadenar esta emoción son muy numerosos y muy variados, pero se establece que los hay de dos tipos. Por un lado, los naturales y por otro lado, los aprendidos. ¿Qué queremos decir con naturales? Pues que estamos filogenéticamente predispuestos a sentir miedo pues, por las alturas, por la oscuridad, por las personas extrañas, los animales peligrosos y en general por cualquier cosa que ponga en peligro nuestra supervivencia. Pero después, a lo largo de nuestra vida, vamos adquiriendo otra serie de miedos a través del aprendizaje. Bien porque nosotros mismos hemos vivido una experiencia, imaginaros, por ejemplo, un accidente de tráfico y le cogemos miedo a conducir. Bien porque hemos visto a otra persona vivir esa experiencia, o bien también porque los vamos adquiriendo a través del contexto social o cultural. Por ejemplo, seguro que algunos habéis visto a estos niños pequeñitos que se caen y se están riendo hasta que ven a la madre que se pone pálida, que empieza a gritar, y entonces el niño se asusta a través, digamos, aunque no hablen, ven el rostro de su madre que refleja esa emoción básica, el niño adquiere ese miedo y empieza a llorar. Y a partir de ahí, si eso sucede veces repetidas, pues el niño entiende que el caerse es algo peligroso y por eso siente miedo. Una vez que el aprendizaje entra de por medio, hace, como ya dijimos anteriormente, que la experiencia de cualquier emoción, incluyendo la emoción de miedo, sea totalmente personal y subjetiva. Dos personas pueden sentir miedo por cosas diferentes o incluso sintiendo miedo por la misma cosa, hay personas que pueden sentirlo más intensamente o a lo mejor con más duración. Incluso la sintomatología común de miedo podemos sentirla de diferente manera y sentir nosotros una persona más un síntoma y otra persona más otro. O sea, que daros cuenta de cómo tenemos siempre que tener en mente que porque nosotros sintamos algo, la otra persona puede estar sintiendo otra cosa diferente o en diferente grado. Entonces vamos al principio. Hemos dicho que para que comencemos nuestra gestión emocional, lo primero que tenemos que conseguir es saber identificar qué emoción estamos sintiendo. Y entonces, ¿cómo podemos saber que lo que estamos sintiendo es miedo? Las primeras cositas que vamos a notar son cambios físicos y de esos cambios físicos nos va a hablar Ángela. Exacto. Muchas gracias, muy bien explicado lo que es el Muchas miedo. gracias, corazón. Por lo menos yo me he enterado, espero que nuestros queridos escuchantes también lo entiendan. Y si tenéis algún tipo de duda, pues dejadnos en comentarios en YouTube, en Instagram, en nuestras redes, lo que queráis, ¿vale? Pues nada, chicos y chicas, seguimos. Pues efectivamente, lo más, digamos, característico del miedo es lo que nosotros podemos ver en las personas, ¿no? Simplemente con sus gestos, su lenguaje no verbal, podemos ver que una persona está experimentando miedo. Pero antes que comentaros esos cambios conductuales, quiero hablaros de los cambios fisiológicos. Esos cambios que están ahí, digamos, ocultos, latentes, que no los vemos,
pero que a la larga sí que pueden traernos algunos problemillas, ¿vale? Entonces es importante tenerlo en cuenta porque, ¿cómo lo digo? Tenemos que ocuparnos de ello antes de que el problema esté, antes de que llegue la patología, ¿vale? Porque un miedo crónico puede traernos varios problemas de salud, ¿vale? Ya hemos hablado en otros capítulos cuando las hormonas del cortisol y toda esta serie de cambios químicos que ya sabéis nos puede traer muchas patologías. Entonces, bueno, sin enrollarme mucho más, os voy a comentar qué cositas pueden ocurrir a nivel de cambio fisiológico, ¿vale? Esperaros que yo voy a mirar mi chuleta, porque obviamente no quiero que se me olvide nada. Pues nada, a nivel fisiológico, ¿qué podemos experimentar? Que aumenta la presión arterial, porque recordad, el miedo nos prepara para la huida, para el escape, para salir de esa zona porque es peligrosa para nosotros. Todo esto está controlado por la amígdala, donde ocurren todos estos cambios hormonales. También aumenta la glucosa en sangre y la actividad cerebral. Tenemos que estar avispados, tenemos que estar listos para reaccionar lo antes posible ante cualquier amenaza. Luego también aumenta la coagulación sanguínea, un dato muy curioso que ahora luego explicaré. También el sistema inmunitario se detiene. Lo que no sirve en ese momento se va a detener, como la digestión, el sistema inmunitario contra los virus, etcétera, ¿vale? Luego la sangre fluye a los músculos más potentes, sobre todo los de miembro inferior, pues para eso que he comentado antes, el hecho de salir corriendo, ¿vale? O también nos podemos quedar paralizados, ahora lo comentaré. Y luego, pues el corazón bombea muchísima sangre a gran velocidad. Y las hormonas que predominan en esta fase de miedo es la adrenalina y dopamina, ¿vale? Os recuerdo que tenemos unos vídeos hablando de ellas, que podéis echar un vistacillo. Ahora más adelante os voy a comentar algunas cosillas de estas hormonas que son también muy, muy interesantes respecto al miedo. Y bueno, al principio os he dicho, perdón, que lo más característico son las manifestaciones estas conductuales, lo que vemos y oímos de la otra persona. Y efectivamente lo que oímos, ¿qué es? El grito, ¿no? Se acercan por detrás tuya y te dan ahí un sustillo y lo primero es, ¡ay, Dios, qué haces!, ¿no? O cualquier cosa, de una película y pega un chillido, ¿no? Por lo menos yo. Luego, como he comentado, también ocurre la paralización, porque no sé si habéis visto hace poco, yo vi en Instagram una madre que estaba en un parque con su hijo, era todo por Estados Unidos, no lo sé, y se acercaba un oso, o sea, un oso, pero un oso grande. Y, y claro, la madre, el instinto que tuvo ella fue de coger a su hijo, abrazarlo, que no mirara, y se quedaron quietos, quietos, mientras el oso terminaba su comida. Bueno, la comida de ellos, ¿vale? Y entonces ese fue su mecanismo de supervivencia frente a un miedo excesivo, la paralización. Y le salió bien, menos mal, pobrecito, vaya susto. Y bueno, pues más cositas, con el lenguaje no verbal, el agrandamiento de los ojos, las pupilas se dilatan, eso es para que veamos mejor, ¿vale? Para que esa cosa que nos preocupa la visualicemos con más atención. Y la frente se arruga, los labios se estiran. Cuando estamos en una conversación y vemos que la persona está ahí con los labios fruncidos y el ceño también, pues esta persona o tiene miedo, está cabreada, pero algo está pasando, ¿no? Y bueno, estas son las manifestaciones físicas, las que vemos y las que no vemos. Pero ¿qué ocurre cuando esto no funciona de manera correcta? ¿No? El miedo no debe de estar presente, ¿no? en nuestro día a día. Luego Lara nos comentará qué consecuencias nos trae a nivel psicológico de esto. Pero a nivel físico también. A nivel físico muy importante, no son cambios que vamos a experimentar, o sea, cambios malos que vamos a sufrir ya, sino que va a venir con el tiempo. ¿Os acordáis que os acabo de hablar antes de la coagulación sanguínea? Muy brevemente, ¿por qué pensáis que se ocurre una coagulación sanguínea de la sangre? Si yo os he dicho que la sangre tiene que fluir para que llegue a todos los músculos. Número uno, pues porque si tú te haces un corte, esa sangre tiene que borbotear lo menos posible, ¿vale? Porque si tienes que salir de ese sitio corriendo, tu cuerpo es listo, no te puedes desangrar, si no te vas a morir. Entonces se produce una coagulación sanguínea. Y otra cosa es que se ha visto en un estudio, que os dejaré la referencia o me las pedís si no queréis, que es que se estudiaron
a un grupo de personas, a dos grupos, ¿vale? Una que experimentó miedo y otra que no. Las que experimentó miedo se vieron ciertos factores bioquímicos que cambiaban y era que la coagulación aumentaba. Y esto se puede relacionar, no directamente, pero sí parcialmente, al riesgo de muerte por enfermedades cardíacas o infarto. Y esto es muy característico. ¿No habéis visto alguna vez una película que le da un susto, le da un infarto y se muere? ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Bueno, estoy exagerando un poco. No porque una persona tenga miedo se va a morir de un infarto. Tiene que haber ciertas enfermedades de base, ¿no? Pero sí que a la larga una persona, y se ha visto con personas con depresión, con ansiedad, con historias, tienen más riesgo de enfermedades cardíacas. Pues bueno, ya tenemos aquí unos cambios fisiológicos que a la larga pues, nos pueden matar. Y bueno, una última cosa, ultimísima, es ya una curiosidad, es porque la gente experimenta miedo placentero. ¿No habéis visto? Tú en un vídeo comentaste una vez la gente esta que se sube ahí a una colina, a un edificio, una colina no, a un acantilado, a un edificio súper alto, a hacerse fotos, ¿no? Por la adrenalina, la dopamina. Pues esto es lo que he comentado antes de las hormonas estas, de la amígdala, que cuando existe una desregularización de estas hormonas, al principio nosotros siempre vamos a generar dopamina ante un miedo, pero cuando nos exponemos poco a poco a la misma situación de peligro y vemos que esta situación de peligro siempre nos sale bien, la dopamina cada vez menos y la adrenalina cada vez es más. Entonces estas personas que también podemos venir predestinados o con nuestro contexto somos un poco más aventureros, podemos hacer que situaciones que son de verdadero peligro a nosotros nos resulten placenteras. Entonces, bueno, existe también este problema que nos puede llevar a la muerte. Y bueno, no me quiero enrollar más, es un tema súper interesante, ya hablaremos más adelante si queréis de esto. Ahora Lara, ilústranos con los cambios que puede ocurrir y la adaptación a nivel psicológico, por fin. Muy bien, corazón, pues arrancamos con eso. Y es que, como sabemos, nuestro cerebro está constantemente interpretando todo nuestro entorno para estar prevenidos ante peligros y que escapemos de ello. Y como tú bien has dicho, la respuesta del cerebro va a ser 4 diferentes alternativas de afrontamiento defensivo, digamos, ¿no? Puede ser, como tú has dicho, el escapar. Puede ser el inmovilizarse, como en el caso de este que has contado, de la madre con el niño ante el oso. Puede que el cerebro decida que nuestra mejor estrategia es atacar, o puede ser que la mejor estrategia sea intentar desviar o inhibir el ataque o el peligro que suframos, ¿no? Tenemos esas 4 variables o 4 respuestas que el cerebro nos proporciona. A nivel subjetivo, el miedo es una de las emociones más intensas y más desagradable. Por eso, la mayoría de las veces procuramos no echarle cuenta, le damos la espalda al miedo como si así fuera a desaparecer, pero no es el caso. Cuando sentimos miedo, entramos, como tú bien has dicho, en un estado de alerta y a nivel psicológico lo que sucede es que la mente se activa a tope para que focalicemos nuestra atención en ese peligro y así pues consigamos superarlo. Recordemos que esto lo hace pues para cumplir la función adaptativa de supervivencia, que puede ser no solamente una supervivencia física, como en el caso que tú has contado, sino que también el miedo, aunque no lo creamos, nos puede ayudar a nivel psicológico a que aprendamos cosas nuevas, a que nos adaptemos a situaciones. Y os quiero traer un ejemplo que es, se dice que es uno de los mayores miedos, yo creo que el mayor miedo que tenemos los seres humanos, y es el miedo a la muerte. Desde pequeñito vamos aprendiendo que llega un momento en el que todos morimos. Pero claro, cuando eres pequeño, cuando eres joven, eso es, eso será dentro de muchísimos años, eso ni me lo planteo. Después va creciendo, bueno, se va acercando, pero me da un poquito de grima, no quiero pensar en eso, no nos paramos a pensar. Pero de repente, pues bueno, te diagnostican un cáncer, del que sales bien afortunadamente, o alguna persona cercana fallece, incluso a lo mejor fallece sin que sea todavía una persona mayor. El caso es que la muerte te ronda y ese miedo a la muerte puede hacer que abras los ojos ante muchísimas cosas. Puede, por ejemplo, hacer que te replantees tu vida.
que ve que llevo 20 años en este trabajo de mierda, que ni me motiva, ni me gusta, que voy todos los días como si fuera al matadero, y empiezas a replantearte cosas. Puede hacer que cambie tu escala de valores. Vamos a seguir con el ejemplo del trabajo. Todos los días, 14 horas en el trabajo, intentando ganar dinero para ver si compro esto, si voy a no sé dónde, si tal. En vez de dedicar ese tiempo a crear momentos de calidad con tus amigos, con tus hijos, contigo mismo, ¿vale? Y después te das cuenta que la muerte llega en cualquier momento y que has perdido esas oportunidades. O incluso te puede ayudar a relativizar problemas. ¿Cuántas veces? Bueno, hay un dicho, ¿no? Que es todo tiene solución menos la muerte, ¿no? ¿Qué más da si en vez de 5 pelusas hoy tienes 10 en casa? ¿Qué más da si resulta que te ha surgido? Vamos a intentar relativizar esos problemas porque al final le tenemos que dar más prioridad a las cosas que realmente tienen más valor y son más importantes, ¿no? Para que cuando llegue lo que tiene que ocurrir, sintamos que hemos disfrutado de la vida, ¿no? Ojo, ya os hablamos en el capítulo anterior de la alegría, os pusimos el ejemplo de que todo tiene que ser como un botón esto que sube y baja el volumen de un equipo de música, ¿no? Que tenemos que encontrar un punto de equilibrio. A ver si ahora nos vamos a querer ir al extremo contrario y decir, ¡buah! Como me he librado de esto, ahora voy en poco tiempo, lo quiero comer todo, quiero viajar todo, quiero bebérmelo todo, quiero... ¡Ay! Iba a decir una cosa que está un poquito fuera de lugar. Y es que estoy viendo la serie de la señora Maisel, la maravillosa señora Maisel, que os la recomiendo y se me ha venido a la cabeza. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Apúntatela. Y ya verás qué es lo que estaba a punto de decir. ¿Dónde Bueno, la podemos ver? La podéis ver ahora mismo en Amazon Prime. ¿Vale? Está muy entretenida y habla mucho de la evolución de la mujer, o sea que os la recomiendo. Pero bueno, recapitulo que me voy por la rama. Aunque hablemos del miedo en general, hay una distinción que me gustaría haceros porque es muy, muy importante. Y es la distinción entre miedo y ansiedad, ¿vale? El miedo ya hemos dicho que es una emoción relacionada con una situación o con un estímulo que es específico, que es presente y que es inmediato, ¿vale? Es inminente, digamos. Sin embargo, la ansiedad es una anticipación a un posible peligro futuro que muchas veces no es ni específico, que no sabemos cuándo se va a producir y que ni siquiera sabemos si llegará a producirse, ¿vale? O sea, es una preocupación que tenemos ahí constante, anticipatoria de un posible algo, ¿vale? Por este motivo, el miedo es una emoción temporal que finaliza cuando superamos ese peligro o desaparece el peligro inminente, pero sin embargo, la ansiedad es persistente, es duradera y es un estado de alerta constante, porque como hemos dicho, no sabemos si se va a producir el peligro y ni siquiera si se producirá, ¿vale? ¿Qué puede ocurrir? Que aunque tanto el miedo como la ansiedad son respuestas adaptativas, pueden perder esa función si la intensidad con la que la sentimos es desproporcionada, porque en vez de poder actuar ante el peligro puede ser que nos bloqueemos y no podamos actuar, o bien, como suele ocurrir con la ansiedad, que se cronifique y que por lo tanto nos va a limitar en nuestra vida y a la larga, como decía Ángela, no de manera inmediata, pero sí a la larga, va a terminar dañando nuestra salud, ¿vale? Nos puede ocurrir, por ejemplo, que el obsesionarnos con evitar situaciones que nos producen miedo nos lleve a cambios en nuestros comportamientos, ¿vale? Bien, puede ocurrirnos, por ejemplo, que seamos una persona que está siempre a la defensiva. Todavía no han terminado de hablarnos, ni siquiera nos han insultado, nosotros estamos ya atacando, ¿no? Nos puede ocurrir también que nos aislemos socialmente. O nos puede ocurrir también que nos aislemos o nos alejemos de nuestros objetivos personales y que la inseguridad constante que vivimos pues termine mermando nuestra autoestima. Por ejemplo,
tenemos tal miedo al fracaso que dejamos escapar oportunidades de crecimiento personal o de crecimiento laboral, porque preferimos ni intentarlo, intentar esa oportunidad, de darle una oportunidad, por ejemplo, a un cambio de trabajo o algo, por el miedo al fracaso, ¿vale? El miedo está en la base de numerosos problemas y trastornos psicológicos, como por ejemplo los ataques de pánico. Los ataques de pánico son condiciones de miedo intenso y extremo que lo que nos hace es que literalmente nos bloquean de tal manera que perdemos totalmente el control de la situación. Es algo que está muy relacionado con las fobias. Las fobias son, es cuando reaccionamos con miedo a algo por lo que no deberíamos de sentir miedo. Yo creo que todo el mundo conoce, una de las mayores fobias es la agorafobia, ¿no? Que una de sus vertientes es el miedo al simple hecho de salir de casa, ¿vale? O sea que tenemos que controlar todas estas cositas para ir evitando todas estas patologías. Y como hemos dicho, es importante, lo primero, reconocer que estamos sintiendo el miedo para poder actuar ante el miedo no adaptativo. ¿Cómo podemos hacerlo? Una de las formas que ahora nos va a contar Ángela es sobre la sintomatología física, ¿verdad, Ángela? Exacto, exacto. Es muy difícil saber actuar ante una situación de miedo si no conocemos las respuestas que nuestro cuerpo nos da, ¿vale? Por eso que hay muchas personas que viven con ello constantemente, porque a lo mejor no saben que tienen ansiedad, que tienen fobia, que tienen miedo constante, ¿vale? Entonces, lo más importante, y luego no lo dirás tú, es acudir a terapia. Pero ¿qué pasa si no podemos ir a terapia? Pues tenemos, bajo el punto del prisma de la fisiología, lo primero es el autoconocimiento, ¿vale? Ya hemos hablado antes cuando he explicado estos cambios físicos que ocurren, una respiración agitada, un corazón que bombea muy rápido, esos ojos abiertos. Tenemos que hacer un poco de introspección y decir, ostras, a mí las chicas estas tan majas de las charlas físicas me han dicho que si yo estoy experimentando esto es porque tengo miedo. Y también me han dicho lo que yo puedo hacer para controlarlo y que no me dé un ataque al corazón. Así que atentos porque os voy a explicar. Ahora aquí ya me voy a emocionar mucho porque voy a hablar de una cosa que es que me encanta. Os voy a decir varios términos que no hace falta que los retengáis, pero que sí que lo escuchéis por primera vez. Y es sistema nervioso autónomo, con sistema parasimpático y sistema simpático. Y la joya de la corona, el nervio vago, que no es vago para nada. Ahora os diré Para por qué se llama nada. nervio. Para nada. Bueno, ahora lo explico. El sistema nervioso autónomo es el encargado de mandar las órdenes involuntarias, ¿vale? La orden de la respiración, la digestión, todas estas cosas que nosotros no pensamos, lo hace el sistema nervioso autónomo. Y este lo dividimos en dos, ¿vale? El simpático y el parasimpático. Y tú dirás, vosotros diréis en casa, ¿el simpático es el bueno? Pues no, el simpático es el malo, ¿vale? El simpático es el que se va a poner ahí en alerta cuando tenemos ese miedo, va a hacer que nuestra respiración se agite, que nuestro corazón bombee, que no empecemos ahí a los pelos de punta a sudar, yo qué sé, cada uno, ¿no? Y el parasimpático hace todo lo contrario, ¿vale? El parasimpático te lleva a un estado de calma y este es el que nosotros tenemos que activar. Y eso no es un botón, que podría serlo, porque ahora digo yo cómo podéis activarlo mediante un botón, pero no. Entonces, ¿y el nervio vago? ¿Qué es el nervio vago? Pues el nervio vago es el que activa el sistema parasimpático. ¿Y por qué se llama vago? Bueno, pues vago viene del latín nervus vagus, que significa deambular, porque el nervio vago pasa por todo el cuerpo como un vagabundo, va paseando y transcurre todo el cuerpo. Entonces hay ciertas zonas que nosotros, si las tenemos localizadas y sabemos cómo activar ese botón, podemos hacer que nuestro sistema parasimpático trabaje un poquito más y el simpático se inhiba, ¿vale? No se inhiba por completo, pero bueno, ya me entendéis.
Una cosa muy sencilla que vosotros ya la habréis escuchado millones de veces, pero que no prestamos atención. La importancia de la respiración. ¿Qué tiene que ver todo esto con el nervio vago? Pues yo lo explico. El nervio vago inerva el diafragma, al igual que otras muchas cosas. Entonces, ¿qué tipo de respiración tenemos que hacer nosotros? Una respiración diafragmática. Y Ángela, ¿eso cómo leche se hace? Pues te lo voy a explicar. Una cosa muy sencillita, ¿vale? Vamos a hacer todo ahora mismo, Lara, prepárate. Un ejercicio de respiración para activar nuestro sistema parasimpático. Si estamos ante una situación de miedo, lo primero, nos enfrentamos, controlamos la situación y decimos, venga, que las niñas estas me han dicho a mí que yo ya estoy tranquilo y me voy a sentar en mi silla en un sitio donde yo esté más o menos tranquilo y voy a inspirar, a tomar aire, pero no voy a utilizar ni mi cuello, ni mis hombros, voy a tener toda esta parte súper relajada, ¿vale? Y voy a colocarme, si podéis, las manos en las costillas inferiores y cuando tome aire esas costillas van a subir, ¿vale? Si las tenemos un poco bloqueadas, esto no va a costar trabajo, ¿vale? Entonces vamos a tomar aire profundamente, contamos 4 segundos, luego mantenemos un poquito la apnea, 2 o 3 segundos, y exhalamos bajando nuestras costillas. Entonces, inspiro, abro costilla, mantengo un poco, exhalo lentamente, un poquito de apnea, y otra vez vuelvo a expirar. Estamos haciendo como un cuadrado, ¿vale? Imaginar un cuadrado, cuando subo, inspiro, apnea, bajo, exhalo, apnea, y así por lo menos unas 10, 20 repeticiones. Y así vamos a activar, ¿perdón? Sí, que genial. Y así vamos a activar nuestro sistema parasimpático mediante la activación del nervio vago gracias al diafragma. Otras cosas muy interesantes. El nervio vago nace de los pares craneales, ¿vale? Ya no hace falta que entremos en tanta materia, pero bueno, viene por aquí, ¿vale? Dos cosas muy interesantes. El lóbulo de la oreja. Esto me lo contó a mí un profesor, no he encontrado evidencia ni nada, pero yo lo he experimentado de toda mi vida y de si vosotros a lo mejor lo habéis hecho inconscientemente, y es acariciaros el lóbulo de la oreja, ¿vale? Si hacéis estas respiraciones y os manipuláis el lóbulo y la orejita, toda esta zona, por aquí pasan raíces del nervio vago. Podéis relajaros también. Y otra cosa súper interesante, ¿por qué el yoga, el pilates, cantar, como ese refrán de quien canta los males espanta? Lo habéis escuchado, ¿no? Además, Lara, tú estás todo el día cantando, ¿será por eso que estás siempre tan feliz? Pues mira, puede ser. Una canción del último de la fila que hace referencia a ese refrán. Pues sabéis por qué eso tiene su origen científico, porque aquí todo es ciencia. Pues por el nervio vago, porque pasa por aquí, ¿vale? Y en el yoga, los mantras, ¿cómo son? ¿No? Mucha vibración constante. Eso que hace que las cuerdas vocales y todo este tema del cuello, esa vibración va a activar el nervio vago. Y entonces en el yoga, el pilates, que también lo metemos mucho con el tema de respiración, estamos dándole una caña ahí al nervio vago, que es que si no te relajas es porque ya estás desinhibido completamente. ¿Entendéis? Entonces cantar, tararear, los mantras, todo eso va a ayudar a tu nervio vago. Entonces, canta, tararea, di el mantra que más te guste, respira y tócate la orejita. Esas cositas pueden ayudar, ¿vale? A corto plazo. A largo plazo, seguramente nos va a ayudar un poquito más lo que nos va a contar tú desde el plano más psicológico. Así que te dejo para que nos comentes. Bueno, es importante todo y lo importante es que trabajemos ambas partes, ¿no? Bueno, pues ha estado genial, Ángela, todos los ejemplos que nos has puesto y esta respiración que hemos hecho, que siempre nos viene divina. Y bueno, vamos a meternos ahora en el otro plano y vamos a poner también un ejemplo de cómo podemos trabajarlo, porque además de trabajar la sintomatología física, como decimos, y siempre cuando no sean trastornos de una envergadura en la que necesitemos ayuda de un profesional, como tú has dicho, ¿vale? Podemos realizar un trabajo personal de gestión emocional para conseguir limitar la duración y la intensidad, pues, de estas experiencias de miedo que tengamos, ¿no?
Es ahí donde comienza nuestro autoconocimiento, esta palabra tan bonita, nuestro autoconocimiento sobre nuestros miedos y donde podemos actuar de forma activa, ¿vale? No podemos nunca esperar que las cosas nos vengan, sino que tenemos que tener una actitud activa, analizando, por ejemplo, los pensamientos y las creencias limitantes que nos llevan a vivir esas experiencias de miedo en circunstancias concretas, para poder ir desmontando esas creencias limitantes. Y como tú bien has dicho antes de cómo se hacía lo de la respiración y tal, pues, ¿y esto ahora aquí cómo se hace? Esto de desmontar las creencias limitantes. Bueno, os voy a ir dando una serie de pasitos, vamos a ver un ejemplo, ¿vale? Y esto ya, obviamente, a la primera no sale. Esto hay que hacer práctica y dedicarle su tiempecito para que podamos ir poco a poco teniendo resultados, ¿vale? No hay magia. Primer paso, identificar cuál es nuestro miedo, ¿vale? Una vez que lo tengamos identificado, tendremos que profundizar en conocerlo, en saber cuándo lo sientes, en qué situaciones lo sientes, qué pensamientos te trae, qué sintomatología te trae, cómo actúas cuando lo sientes, ¿no? Toda esa serie de factores. Incluso, creo que ya lo comenté en el capítulo anterior cuando enseñamos el cuadrito de la película de los personajes del revés, incluso ponerle cara. Hay un personajito que es el morado, que es el personaje de miedo. Vale, pues ten presente esa cara porque para el siguiente paso que te voy a dar, que es reflexionar sobre tu miedo, lo puedes hacer, en vez de hacerte preguntas a ti mismo, como si fuera un diálogo con tu miedo, para saber y averiguar qué es lo que te quiere enseñar, ¿vale? Esas reflexiones que comento, una cosa importante, tenemos que hacerlas con una actitud flexiva. ¿A qué me refiero con esto? Aunque tengamos unas creencias que nos han enseñado desde pequeñitos y que pensemos que son 100% así y aquí no hay más tutía, esto es blanco y es blanco, digamos, bueno, venga, yo pienso que es blanco, pero voy a plantearme si realmente es blanco, ¿vale? O sea, que cuestionemos todas y cada una de las creencias que tenemos. Ejemplo, otro miedo que es muy común, el miedo a quedarte sin pareja, a que no la tengas o a perderla. Pero el miedo a tener que vivir tú solo en tu piso sin pareja. Ese es un miedo también muy, muy común. Y entonces ese muñequito morado te pregunta, bueno, ¿y por qué eso te genera miedo? Ostras, pues me genera miedo, es que a mí me agobia mogollón pensar de tener que estar viviendo solo en el piso, es que no lo sé, es que yo creo que yo no sirvo para vivir sin pareja. Y el muñequito te pregunta, bueno, ¿por qué piensas que no es válido el vivir sin pareja? Pues es que me voy a sentir solo. ¿Y por qué consideras que, o mejor dicho, por qué confundes el estar solo con el sentirte solo? O, por ejemplo, no, es que si vivo solo me va a pasar algo y que no va a haber nadie al lado mía para ayudarme. ¿Y por qué te planteas que solamente te va a ocurrir, que si vives con pareja no te va a ocurrir en un momento en el que también estés solo? Y hay alternativas para intentar evitar que eso suceda, ¿no? O que puedas avisar a alguien si eso te sucede. La idea que os quiero transmitir es que a cada respuesta que os deis sobre ese miedo, os preguntéis el por qué creéis eso, para ir llegando a desmontar esa creencia y a darle, poner luz y lógica a ese razonamiento y que poco a poco, ¿vale? Porque esto es importante, no os agobiéis, hay que irlo haciendo poco a poco, que poco a poco podáis ir poniéndoos retos que os hagan ir ganando más autonomía. Es decir, que llegue un momento en el que tú digas, ostras, es que aunque vivas en pareja, tenemos que ser realistas. Aunque vivas en pareja, aunque sea por ley natural, va a llegar un momento en el que uno de los dos, o sea, tenemos el 50% de posibilidades de que en algún momento uno de los dos tenga que vivir solo.
porque uno de los dos era el primero en fallecer, eso es así. Entonces, es un hecho del que no vamos a poder escapar. Entonces, en vez de darle la espalda, como he dicho antes, y decir, que en esto no quiero ni pensarlo, vamos a afrontarlo, vamos a prepararnos, vamos a ir asumiendo que es una realidad que puede ocurrir, vamos a desmontar ese miedo y vamos a ir poniéndonos pequeños retos para ir adaptándonos a una circunstancia que va a llegar. Puede llegar el momento que digas, ostras, nunca he sido capaz de irme un fin de semana yo solo, conmigo mismo, sin amigos, sin pareja, sin nadie, yo solo. Sentarme en un bar yo solo a comer, adaptarte y saber disfrutar de tu propia compañía, ¿vale? Es un ejercicio que ya os digo, no es una cosa que vaya a surgir de la noche a la mañana, pero que sí que nos puede ayudar a superar creencias limitantes, esta o cualquier otra, ¿vale? Os quería hacer referencia a un autor, a un psicólogo que se llama Rafael Santandreu, que a mí me gusta mucho porque es una persona que no tiene pelos en la lengua a la hora de explicar las cosas, y que él comenta y dice, bueno, es que la gente dice, es que yo no puedo estar solo. Vamos a ver, si es que en esta sociedad es imposible que estés solo, si estamos súper masificados. Si estás solo, nada más que tienes que abrir la puerta, te vas a encontrar con el vecino, te vas a encontrar con el panadero, vete a comprar, siempre va, realmente estamos acompañados. No lo confundamos con el sentirnos solos, que eso te puede ocurrir igualmente, aunque tengas pareja, aunque tengas 10 hijos, aunque tengas 14.000 amigos, ¿vale? Tenemos que distinguir las dos cosas y trabajarlas. Importante, aparte de todo esto, no nos olvidemos que tenemos que cuidarnos de manera global, que el ejercicio físico, la nutrición, el dormir bien, todas esas cosas nos van a ayudar a que este ejercicio que os he comentado sea mucho más sencillo, ¿vale? Y en referencia al autor que os he dicho, os recomiendo un libro que no os lo puedo enseñar porque no lo tengo aquí, pero que se llama Sin miedo. Seguro que vais a aprender muchísimas cositas más. ¿Qué te ha parecido, Ángela? Fantástico, como siempre. Son cositas Fantástico. que en un principio parecen complejas, pero que una vez que arrancas y te pones con ellas, vas viendo que van teniendo su resultado y que te van ayudando mucho. Y lo que más me gusta es el apunte que ha hecho también, que no hay que esperar a que ese miedo llegue para ponerle solución. Tenemos que adelantarnos, o sea, morir nos vamos a morir. Nuestros seres queridos se van a morir. ¿Por qué tenemos que esperar a sufrir ese trauma si podemos ya tener las herramientas para ir preparándonos para algo que es natural e inevitable? Entonces, no seamos vaguetes, vamos a cuidarnos, que esto también forma parte de la vida, de prepararnos, de anticiparnos de manera sana, no generemos ansiedad, por favor. Y bueno, para eso que hacemos todos estos vídeos y hacemos estas recomendaciones, porque creo que esto forma parte de la salud pública y es realmente interesante para todos. Y bueno, si tenéis algunos consejillos que hagáis vosotros, que queráis compartir, decírnoslo y aquí aprendemos todos de todos, ¿no? Totalmente. Yo he querido traer estos dos ejemplos, el miedo a la soledad y el miedo a la muerte, porque es que están a la orden del día y realmente son cosas que deberíamos de afrontar desde ya, porque es que son cosas que son impepinables, o sea, que es que de eso no nos vamos a librar ninguno, con lo cual podemos ir trabajándolo para que cuando lleguen esa serie de momentos, pues ya tengamos una serie de herramientas y no sea una catástrofe y no sea algo que nos lleve a la depresión y no sea algo que nos aísle, sino que, Bueno, aunque obviamente no se trata de que, oh, bueno, se ha muerto mi marido, ¡hala!, esto tenía que pasar. No, no se trata de eso, lo vamos a pasar mal. Pero si ya hemos hecho un trabajo previo, vamos a conseguir que el que sigue vivo tiene que seguir viviendo. Entonces vamos a conseguir que sigamos viviendo por lo menos con calidad, ¿vale? Que es de lo que procuramos. exacto. Pues nada, lo dejamos ya aquí. Espero que este vídeo, esta charlita, vaya a resultar interesante.
A mí me ha gustado mucho prepararla, me ha parecido bastante guay. Bueno, como todas, es que nosotras nos Así emocionamos que mucho. al final siempre decimos lo mismo. De que nosotros estamos, ay, mi tía, esto está muy chulo también, lo digo, no lo digo, pero bueno, es que podríamos estar ya hablando 80 horas. Un día vamos a hacer un retiro y nos vamos a ir a un monte y a hablar nada más que de esto, y el que se quiera venir, que se venga. Bueno, pues nada, que podríamos hablar muchas más cosas de esto, pero como he dicho, ya lo vamos a dejar. Si tenéis alguna duda, alguna cosa, podéis contactarnos en nuestras redes sociales. Tenemos YouTube, Instagram, Facebook, Lara Simino y Ángela Galvez. Por ahí nos podéis buscar, o si no, con el hashtag charlafisic. Y que nada, que un besito muy grande, que pongáis en práctica todo esto y nos vemos en el siguiente vídeo. A ver qué emoción será. Chao, chao, chao.